Ahora veremos el sistema digestivo en el hombre. Sabemos que nosotros tenemos una alimentación holozoica. No, holozoica, a diferencia de los saprófagos, nosotros, por ser holozoicos, consumimos materia orgánica compleja, materia orgánica que no necesita ser previamente digerido. Esto quiere decir que nosotros consumimos, por ejemplo, un bistec. El bistec está recién frito o si está guardado tal vez máximo unos 2 días en refrigeración. Luego de ello, la carne, nosotros llamamos que la carne se malogra o se pudre, ¿verdad? Se descompone. ¿Y quién la descompone? Las bacterias, los hongos que están en el ambiente, en el aire, ¿verdad? Los microorganismos. Los organismos saprófagos, como los hongos, por ejemplo, ellos van a alimentarse de materia orgánica previamente digerida por bacterias, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, nosotros, cuando vemos un alimento que ya está siendo digerido previamente por microorganismos, nosotros no lo comemos. Por eso somos holozoicos. Consumimos la materia orgánica compleja sin que nadie previamente la digiera. Es importante mencionar que el sistema digestivo del hombre está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. También las glándulas anexas, que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. En pantalla estamos observando la estructura de la boca. Sabemos que la boca es una cavidad que está delimitada por los labios. Hacia atrás se comunica con la faringe a través del istmo de las fauces y hacia arriba con la bóveda palatina, la cual separa la boca de las fosas nasales, que es la estructura conocida como el paladar duro. Cuyo componente óseo sabemos que son los maxilares superiores y los dos palatinos, así como también en el paladar blando. Es la zona muscular donde se inserta la úvula o campanilla, la zona del paladar blando. Las paredes laterales están limitadas por las mejillas. En la parte inferior comprende la zona de la lengua y el músculo mioioideo, que está reforzado por los músculos hioglosos y genioides. Vemos los dientes, ¿verdad? Los incisivos, 4 incisivos arriba, 4 incisivos abajo. Vemos los caninos, luego vemos los premolares y por último los 3 molares. ¿Sí? Y con esto completamos nuestra fórmula dentaria, que sería incisivos, 4 arriba, 4 abajo, caninos, 2 arriba, 2 abajo, premolares, 4 arriba, 4 abajo, y molares, 6 arriba, 6 abajo. La estructura del diente es tal como nosotros la estamos viendo en pantalla, ¿no? Vemos que cada diente presenta 2 regiones importantes, la corona y la raíz. El esmalte es la cubierta de la corona, que está conformado por depósitos de calcio endurecido, toda la zona del esmalte, ¿no? Que son también los cristales de hidroxiapatita, que son los mismos que van a formar el tejido óseo. Por ello es que debemos de tener en cuenta el color de un diente. Los dientes no son blancos, los dientes son del color del hueso, un color crema bastante claro, ¿no? Que es el color natural del esmalte. Cuando hay tratamientos blanqueadores y el exceso de flúor y todo, queman los dientes, hace bastante daño. Un diente saludable es un diente bien limpio, sin caries y del color del hueso, no este color blanco. Eso es un estereotipo falso. La raíz
está revestida por el cemento, que es tejido óseo laminar, muy delgado, uno de los mejores pegamentos en realidad que hay en la naturaleza. Tanto la corona como la raíz están formados por la dentina, ¿no? En la parte interna observamos la dentina en toda la estructura, en cuyo interior vamos a encontrar a la pulpa, en donde están los vasos sanguíneos y los nervios, toda la estructura de la pulpa, toda la parte interna. Cuando hay una caries, empieza a destruir la zona del esmalte. Cuando nosotros sentimos dolor, es cuando las bacterias, la caries, ya llegó hasta la pulpa del diente, ¿no? En donde están los nervios, motivo por el cual podemos percibir el dolor. Recordemos también que a nivel de la pulpa están presentes los odontoblastos, las células que van a producir la dentina para regenerar internamente el diente. La lengua es considerado como un órgano. Es un órgano musculoso en donde vamos a encontrar las papilas gustativas filiformes, vamos a encontrar las fungiformes, las foliáceas y las caliciformes. Son los 4 tipos de papilas gustativas que encontraremos en la lengua. En pantalla podemos observar las diferentes formas de los incisivos, ¿no? Vemos la forma, los incisivos tienen la función para cortar, recordemos ellos, la función para cortar. El canino, que tiene la función de desgarrar, ¿sí? Por su forma. Los premolares y molares son para triturar, ¿no? Para ablandar premolares y triturar los molares. Recordemos que en la boca tenemos nuestras primeras glándulas anexas, que son las glándulas salivales. Sabemos que las glándulas salivales son como racimos, ¿verdad? De glandular para la producción, la elaboración de la saliva, la cual contiene a la amilasa salival, también llamado ptialina. Estos 3 tipos de células que va a presentar las glándulas es primero para también secretar mucosas, luego también están las células serosas, que también son secretoras, y las células en cesta, que están en la membrana basal y al contraerse movilizan la secreción para la glándula. Las glándulas que nosotros tenemos en la boca son en realidad varias, pero 3 son las principales, las más grandes. Entre ellas tenemos las parótidas, tenemos a las submaxilares y por último las sublinguales. Las parótidas están situadas cerca al conducto auditivo externo. Su conducto excretor desemboca en el segundo diente molar superior. El conducto excretor es el conducto de Stennon. Mientras que en las submaxilares, su conducto externo se abre en la parte posterior de la lengua. Al final es el conducto de Wharton. Y en las sublinguales, el conducto exterior se abre cerca al frenillo y es el conducto de Rivinus. Tenemos también glándulas salivales secundarias o de menor tamaño, como las labiales, las palatinas y las molares.
Debemos de recordar que la glándula salival secreta o segrega más de 1 litro de saliva por día. La saliva contiene agua, albúmina, mucina, bicarbonatos, sales, ¿no? Y una enzima llamada ptialina o amilasa salival. Esta es la principal para poder degradar los carbohidratos o azúcares. A nivel de la boca, como ya sabemos, se va a dar la masticación, la ensalivación de los alimentos, la digestión salivar. A nivel de la boca se forma el bolo alimenticio, ¿sí? A nivel de la boca se forma el bolo alimenticio. La comida los alimentos son triturados por los dientes, ¿verdad? Mientras que la saliva va envolviendo. Se da la primera fase de la digestión química. Las glándulas salivales producen saliva en respuesta al olfato, al gusto y al contacto con la comida. La ptialina o amilasa salival desdobla a pH neutro del 5 al 10% del almidón para poder degradarlo hasta maltosa. ¿Sí? No olvidemos, a nivel de la boca, la ptialina o amilasa salival va a degradar a el almidón, almidones, azúcares, hasta maltosa. Tiene esa capacidad, ¿no? Sabemos todos que la maltosa es glucosa más glucosa, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de degradarlo en un disacárido. Y esto nosotros lo podemos evidenciar cuando, por ejemplo, si ustedes comen arroz, solamente arroz, se meten una cucharadita de arroz a la boca y lo mastíquenlo unas 15, 20 veces. El arroz que nosotros lo percibimos salado, van a empezar a sentirlo con un sabor dulce. O mejor aún, una papita frita. Agarren una papa frita, introduzcanla en la boquita, mastíquenlo 15, 20 veces y van a empezar a sentirle un sabor medio dulce. Esa es la maltosa. Luego de la formación del bolo alimenticio y de que se degrade el almidón a nivel de la boca, pasa el bolo alimenticio a través de la faringe, el proceso de la deglución, ¿no? Cuando pasamos el alimento. A nivel de la faringe, este conducto de 14 centímetros aproximadamente está situado delante de la columna vertebral. Presenta 3 capas, la mucosa, la muscular y serosa. La faringe, por mencionarles, porque también se lo mencionan en su libro, por si acaso, tiene 3 zonas. La rinofaringe, que comunica con las fosas nasales, la orofaringe, que se comunica con la boca, y la laringofaringe, que está detrás y en comunicación con la laringe. La faringe se comunica con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. El esófago, que mide aproximadamente unos 25 centímetros de largo, desciende, ¿no?, desde la faringe, atraviesa el diafragma y se va a comunicar con el estómago. Encontramos que en la entrada del estómago hay un esfínter conocido como el cardias. Y a la salida también, ¿verdad? Tenemos aquí otro esfínter conocido como el píloro. A nivel del estómago se va a realizar la digestión estomacal. Y aquí encontramos nuestra segunda gran enzima, conocida como la pepsina. Pero la pepsina es la forma activada de la enzima. La pepsina no siempre estuvo activada. Ella primero fue pepsinógeno. El pepsinógeno, cuando está en contacto con el ácido clorhídrico, ahí recién se activa y se convierte en pepsina. ¿Cuál es el objetivo de la pepsina? Degradar proteínas, ¿sí? Degradar proteínas, de eso se encarga. En el estómago, ubicado ya en la cavidad abdominal,
encontramos que está formado por 4 capas. La capa mucosa, con numerosas glándulas que producen mucos, jugo gástrico y ácido clorhídrico. La capa submucosa, en donde se encuentran nervios y vasos sanguíneos. La capa muscular, formado por fibras longitudinales, circulares y oblicuas. Y la capa serosa, que está constituido por tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos. La digestión que se realiza a nivel del estómago es primero, no olvidemos, gracias a que los alimentos se van a almacenar y poco a poco se van liberando gradualmente hacia la parte del intestino, con una velocidad adecuada para la digestión y la absorción. De esta manera, el estómago nos permite tomar los alimentos en gran cantidad y con poca frecuencia. La segunda función del estómago es ayudar en la ruptura de los alimentos. Además del peristaltismo, las paredes musculares se contraen produciendo movimientos que ayudan a romper grandes fragmentos de alimentos. O sea, estas flechas indican el movimiento que ocurre en el estómago, ¿sí? El estómago se contrae también por si es que hay alimento muy grande, ¿no? O entero, cuando a veces lo pasamos sin masticar correctamente. La degradación química que ocurre en el estómago es gracias a la acción de las glándulas que están en las paredes. Por ejemplo, las glándulas gástricas, que son las cárdicas, las fúndicas, que son las mucosas parietales, principales y argirófilas, y las pilóricas, que son las mucosas y las células G. ¿Sí? Vamos a apuntar por aquí los 3 tipos. Los 3 tipos de glándulas. Las cárdicas, las fúndicas y las pilóricas. Las cárdicas y las fúndicas, ¿no? Como sabemos, estas de aquí, las fúndicas, van a secretar mucosas, son las parietales, las principales y las argirófilas. Y las pilóricas, que son las mucosas y las células G. Todo esto es a nivel solo del estómago, nada más. Las glándulas que se encuentran en las paredes estomacales secretan enzimas y otras sustancias para la degradación química, como por ejemplo la gastrina, el ácido clorhídrico, el pepsinógeno y el mucus. La gastrina sabemos que es una hormona producida por las células G. Estas van a ser las que estimulen la secreción del ácido clorhídrico por células especializadas a nivel del estómago, ¿no? Que son las parietales u oxínticas. Otras células, como las principales, también llamadas zimógenas, liberan el pepsinógeno. Las condiciones ácidas a nivel del estómago se mantienen gracias al pH entre 1 y 3. Las células parietales en el estómago producen también una glucoproteína conocida como el factor intrínseco de Castle. Este factor se une firmemente a la vitamina B12 que permite que sea reconocida. Se une a receptores específicos a nivel del ilion, permitiendo así su absorción. La ausencia de este factor intrínseco de Castle está relacionado a cuadros de anemia perniciosa, ¿no? Sumamente importante. A nivel del intestino delgado, encontramos ya, al pasar el píloro, la primera porción del intestino delgado. Encontramos el duodeno, ¿verdad? Y en el duodeno se va a conectar el hígado y el páncreas. El páncreas sabemos que posee las estructuras conocidas como los islotes de Langerhans,
¿verdad? Esa es su parte endocrina, que va a producir hormonas, ¿no? La insulina, el glucagón hacia la sangre, pero recordemos que el páncreas es un órgano mixto, una glándula mixta, y en su función exocrina, el páncreas va a producir el jugo pancreático. El jugo pancreático, vamos a apuntarlo por aquí, siempre trabaja de la mano también con la bilis. La bilis sabemos que es producida por el hígado, ¿verdad? Este órgano está situado en el hipocondrio derecho y parte del epigastro. Es la glándula más voluminosa del organismo, anexa al sistema digestivo. La parte superior del hígado es lisa y convexa, presenta 2 lóbulos. En su cara inferior, plana, presenta un surco en forma de H, cuya zona transversal sirve de entrada y salida para varios conductos como la vena porta, la arteria hepática, fibras nerviosas, conducto hepático y vasos linfáticos. Cada lóbulo hepático está formado por lobulillos, ¿no? Y cada lobulillo está constituido por células hepáticas que se ordenan alrededor de una vena central para la producción de la bilis. Esta es producida, ¿no? Y circula por los conductos biliares hacia el conducto hepático, que luego el conducto hepático es el que sale directamente del hígado, luego se conecta con el cístico, ¿no? Junto con la vesícula biliar, y por último ya hacia el conducto colédoco que desemboca en el duodeno. La función del hígado en la digestión es producir la bilis, la que se va a almacenar luego ya y concentrar, ¿no? En la vesícula biliar. De esta manera se libera al duodeno a través del conducto colédoco. La bilis sabemos que es una mezcla compuesta de sales biliares, agua, fosfolípidos, colesterol y pigmentos biliares como la bilirrubina y la biliverdina. Las sales biliares se sintetizan a partir del colesterol, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Actúan como detergentes o emulsificantes que dispersan los glóbulos de grasa contenidos en el quimo en partículas muy pequeñas, microscópicas, que pueden ser atacadas fácilmente por las lipasas, ¿no? Los ácidos biliares se sintetizan y luego se conjugan con aminoácidos de glicina y taurina a nivel del hígado para luego transformarse ya en una sal biliar. Entonces, la bilis, que contiene entre sus partes a las sales biliares, las cuales son como unos detergentes, y luego recordemos que las lipasas del jugo pancreático van a poder emulsificar. Aquí ya vamos a ver que actúa en conjunto. El páncreas, como les había mencionado, esta glándula se encuentra por detrás del hígado, ¿no? Hacia el estómago. Es una glándula situada en el epigastrio. Se divide en la cabeza, cuerpo y cola y se une al vaso a través de un ligamento. El jugo pancreático, aparte de tener las lipasas, que obviamente es para la degradación de los lípidos, va a contener amilasas, amilasa pancreática. Esas amilasas, si recordamos, también estaban a nivel de la boca, ¿verdad? Pero no son las mismas, obviamente. La amilasa pancreática también va a degradar glúcidos, los glúcidos que no se degradaron correctamente en la boca. En el estómago no se degrada nada de azúcares. En el estómago se degradan solamente proteínas. Además de lipasas y amilasas, vamos a encontrar también tripsina. Encontramos carboxipeptidasas. ¿Por qué los pongo juntas? Porque ambas se utilizan para degradar proteínas. Si bien es cierto, las proteínas, ya el tejido, la estructura ya se degradó a nivel del estómago, todavía quedan
polipéptidos de tamaño considerable. Y el jugo pancreático es el que se encarga de romper estos enlaces que hay en los oligopéptidos, ¿no? A través de la tripsina y carboxipeptidasas. Y por último, el jugo pancreático también secreta nucleasas. El jugo pancreático, señores, es el jugo que contiene la mayor cantidad de enzimas, es el jugo más completo porque degrada todas las biomoléculas. Degrada lípidos, degrada carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Recordemos que nosotros todo el tiempo estamos consumiendo ácidos nucleicos, todo el tiempo. Cuando comemos una ensalada, estamos comiendo tejido vegetal, los tejidos tienen células y las células tienen núcleos. Y en los núcleos está el ácido nucleico. Cuando comemos un bistec, cuando comemos una presa de pollo, es tejido muscular. Nosotros comemos el músculo tiene fibras musculares, la fibra muscular tiene núcleos, los núcleos tienen ácido nucleico. Los ácidos nucleicos inician su digestión a nivel del intestino gracias a las nucleasas del jugo pancreático. No olvidemos eso. Por último, ya a nivel del intestino delgado se va a secretar a nivel del intestino, vamos a tener el jugo intestinal. El jugo intestinal tiene también una gran variedad de enzimas, pero enzimas ya más específicas. Por ejemplo, tenemos sacarasa, maltasa y tenemos la lactasa. Su nombre lo dice, ¿verdad? Van a degradar a la sacarosa, maltosa y la lactosa. También encontramos aminopeptidasas y por último las nucleotidasas. Como habíamos visto en el jugo pancreático, encontrábamos nucleasas, que los ácidos nucleicos que son de gran tamaño, obviamente lo van a degradar en oligos más pequeños. Las nucleotidasas toman al nucleótido, ¿no?, con su fósforo aquí, y ya rompen estos enlaces y los pueden degradar por completo. Esto puede ser adenina, timina, citosina, guanina, y esto ya lo rompe por completo. Las aminopeptidasas obtienen aminoácidos. Sabemos que la proteína, que era una molécula bastante grande, era un oligo, y estos enlaces terminan por romperse hasta obtener aminoácidos solitos. Y lo mismo ocurre con estos disacáridos, ¿verdad? Los disacáridos que son atacados por sacarasa, maltasa y lactasa, ¿no?, respectivamente, van a ser luego monómeros. Y ahora todo está listo para ser absorbido a nivel del intestino grueso, en donde encontramos la progresión, absorción de agua, sales, formación de heces y por último ya la defecación hacia el recto y el ano. Debemos de mencionar que la pared del intestino delgado está tapizado por células especializadas en completar este proceso de digestión y absorción. Estas células cilíndricas secretan el jugo intestinal, que contiene un montón de enzimas, las que les había mencionado. Estas enzimas son secretadas por las glándulas de Lieberkühn. Encontramos también las glándulas de Brunner a nivel del duodeno que producen un moco alcalino. El intestino delgado mide aproximadamente unos 7 metros. Sus paredes están plegadas, que dan lugar a los pliegues internos que hay en el intestino. Estos pliegues tienen gran cantidad de proyecciones como dedos, que son las llamadas vellosidades intestinales, que lamentablemente no se puede ver aquí a nivel en el dibujito. Si ustedes en algún momento han escuchado la estructura llamada chapa estriada, es justamente las células epiteliales que cubren las vellosidades, y estas microvellosidades en conjunto se denominan chapa estriada. Por último, las hormonas gastrointestinales tienen una acción de regulación en el proceso de la digestión.
A nivel gástrico se había mencionado a la gastrina, ¿no?, que induce la secreción del ácido en el estómago. A nivel intestinal se produce la secretina, que induce al páncreas a secretar bicarbonato, la colecistoquinina, que estimula la secreción de enzimas pancreáticas y contracción de la vesícula biliar, la GIP, ¿no?, o el péptido inhibidor gástrico, que ante la presencia de ácidos grasos y azúcares en el intestino delgado provoca la inhibición de los movimientos peristálgicos a nivel del estómago. Por eso es que se dice que quita el hambre, y también va a estimular la liberación del ácido gástrico. En la última parte, a nivel del intestino grueso, en la absorción de agua y formación de las heces, encontramos que todo lo no digerido, la mezcla de agua, todo las proteínas no digeridas, grasas, fibras, ¿sí?, todo esto a nivel del intestino grueso se va a encontrar con toda la población de bacterias que nosotros tenemos en nuestro interior. Estas bacterias se mantienen sintetizando constantemente vitamina B12, tiamina y riboflavina, y también la vitamina K, ¿no?, a manera insuficiente, pero producen vitaminas en nuestro interior. Las células que tapizan el intestino grueso absorben estas vitaminas, así como los restos de agua y sales. Luego de toda la absorción de los nutrientes, quedan las heces, que son semisólidas. Estos residuos, estos restos no digeridos, también contienen bacterias vivas y muertas, que son prácticamente el 30% del peso seco de las heces. Las heces van a ir avanzando poco a poco hasta llegar al recto. El color característico de las heces se debe al metabolismo y a los productos de lo que es la hemoglobina, como la estercobilina y la urobilina. Vamos a apuntarlo por aquí. Las heces poseen el color característico de la estercobilina y la urobilina. Como les había mencionado, a nivel del duodeno va a desencadenar el conducto de Wirsung, que el conducto de Wirsung viene desde la parte interna, ¿no?, del páncreas y llega hasta en la zona del duodeno. El conducto colédoco también, que desemboca hacia el duodeno. Tenemos el conducto hepático que sale del hígado, conducto cístico y el colédoco, ¿sí? El conducto colédoco y el conducto de Wirsung, ambos conductos convergen hacia una zona conocida como la ampolla de Vater. A través de esta ampolla de Vater, ¿no?, y la válvula de Oddi es que se logra el ingreso tanto de sales biliares o la bilis en general y el jugo pancreático. En su separata también les muestran este cuadrito, ¿no?, de cuánto tardamos en hacer la digestión. En la ilustración se indica, ¿no?, el tiempo en que pasa el alimento en las partes que conforman el sistema digestivo. Esto varía en función a si los alimentos son líquidos o sólidos. Aproximadamente nosotros tardamos 1 minuto en masticar, se supone, ¿no?, 1 minuto por cucharada, que es lo que debemos de masticar. En el esófago, al pasar estos aproximadamente 25 centímetros, son entre 2 a 3 segundos, ¿no?, por el proceso de deglución. En el estómago demora de 2 a 4 horas. Recuerden que la primera función del estómago es almacenar y luego poco a poco, progresivamente, va pasando el alimento hacia el intestino delgado, en donde la digestión demora entre 1 a 4 horas, ¿no?, 7 metros de intestino. Y luego ya a nivel del intestino grueso demora aproximadamente unas 10 horas, ¿no?, unas 10 horas de digestión, o pueden ser varios días dependiendo de lo que comemos, hasta la salida de las heces. Como última parte de la clase vamos a ver las vitaminas. Las vitaminas se caracterizan por ser liposolubles o hidrosolubles, ¿no? Las liposolubles son muy conocidas como DK, ¿verdad? D, E, K y A.
Ellas tienen la función para formación y mantenimiento de tejidos. Mientras que las hidrosolubles son todo el complejo B, la vitamina C, el ácido fólico, niacina, la biotina, el ácido pantoténico. Ellas son para el metabolismo energético y proteico. La deficiencia, el déficit de alguna vitamina causa una enfermedad carencial, ¿no? Que son enfermedades nutricionales con síntomas clínicos bioquímicos característicos que pueden producir trastornos irreversibles o inclusive puede producir la muerte. Y el exceso de vitaminas, porque también se dan cuadros de hipervitaminosis, puede producir fenómenos de toxicidad como hinchazón, diarreas, vómitos, náuseas, mareos y demás. Ya para acabar con la última parte, podemos ver aquí las vitaminas. La vitamina A, conocida como el retinol, lo encontramos en vegetales amarillos, de color naranja, huevos, leche. Su acción es proteger mucosas y es necesario para la percepción de la luz. Su déficit produce xeroftalmia, ¿no? Infecciones en la piel y a nivel de las mucosas. Xeroftalmia, daño a nivel de la retina e imposibilita la correcta visualización. La vitamina D, conocida como el colecalciferol, lo encontramos abundante en el salmón, en las sardinas, en el hígado, leche y huevos. Ayuda a la regulación del calcio, la absorción del calcio, muy importante, y la formación de los huesos, obviamente. Su déficit produce raquitismo. La vitamina E, conocida como el tocoferol, lo encontramos en vegetales verdes, semillas, aceite vegetal y en la yema del huevo. Está relacionado con la fertilidad en animales menores. El déficit se ha probado en ratoncitos, en roedores, que produce esterilidad, parálisis y distrofia muscular. La vitamina K, conocida como menadiona, lo encontramos en vegetales verdes y en derivados del pescado. Su acción es en la formación de la protrombina al momento de la coagulación sanguínea. Su déficit obviamente puede producir hemorragias. La vitamina B1 o tiamina la encontramos en vegetales, en la cascarilla de cereales y legumbres. La acción es a nivel del metabolismo de glúcidos. Su déficit produce beriberi, ¿no? Que afecta al aparato cardiovascular, conocido como el beriberi húmedo, ¿no? O cuando ataca al sistema nervioso, conocido como el beriberi seco. La vitamina B2 o riboflavina está presente en casi todos los alimentos, sobre todo en los vegetales amarillos. Este va a formar parte del FAT del FMN. Recordemos que esto está en mitocondria a nivel de la cadena respiratoria. El déficit de vitamina B2 produce enrojecimiento e irritabilidad de labios, lengua, mejillas, ojos, produciendo así fotofobia. La niacinamida, conocida como la vitamina PP, ¿no? O la protectora de la pelagra, no lo olvidemos. Esta se encuentra en la leche, carne, alimentos producidos por levaduras. Forman parte del NAT y del NADP. ¿Sí? Su ausencia produce la pelagra. La vitamina B12, conocido como cobalamina, se encuentra a nivel de bacterias intestinales. Ellas son las que principalmente lo producen. Pero recordemos que es de manera insuficiente. Siempre es bueno tomar un suplemento de complejo B. Su acción es a nivel del metabolismo de proteínas, de ácidos nucleicos y el proceso de la eritropoiesis. Si es que nos faltara vitamina B12, tendríamos anemia perniciosa. La biotina, presente en vegetales y bacterias intestinales. Su acción es a nivel de la fijación del CO2 y las carboxilaciones. El déficit de esto produce palidez, descamación de la piel, dolor muscular y anemia. La vitamina C o ácido ascórbico obviamente lo encontramos en los cítricos, pero no necesariamente los más cítricos tienen mayor cantidad de vitamina C. Lo encontramos también en hortalizas y a nivel de la leche de vaca. Su acción es en la síntesis de colágeno, absorción del hierro y refuerza el sistema inmune. El déficit produce el llamado escorbuto.